vectores libres se pueden sumar o restar vectorialmente, independientemente de sus posiciones en el espacio. Es decir, M es la suma de todos los momentos. Sumas, restas, todo dependiendo del signo que tengan, ¿no? Ahora, ejemplo. Aquí yo tengo dos pares. Un par es este y este. Son paralelos, ¿ya? Y de 20 libras. Están paralelos al eje Z. Este F1 hacia arriba positivo y el otro será menos F1 hacia abajo. El otro par está en este plano. F2 y F2. Que son de 60 libras. Tengo dos pares entonces. Ahora, ¿cuál es el momento de un par? El momento de un par es M igual delta R plus F. ¿Cierto? ¿Qué es el delta R? Es la relación entre los dos vectores que forman el par. Ya. Ahora, aquí digo, el momento total va a ser la suma de los dos momentos de los... El M1 será el M1 plus F1 y el M2 del F2 plus F2. Entonces haré ya los vectores F1, F1 y F2. Porque lo que tengo en el son en magnitud. Aquí, ¿cuál de los es más? Por ejemplo, en el par 1, este es el F1 positivo y este es el F1 negativo. ¿Cuál de ellos voy a tomar? Definir eso es importante porque en función de eso voy a encontrar el delta R1. ¿Ya? Aquí en mi enunciado he colocado el F1 en negativo. O sea que he elegido este. 0 en X, 0 en Y y menos 20 en Z. Aquí está. Ah, ya. Si he elegido este, el R tiene que partir de cualquier lugar, de cualquier punto al vector elegido. ¿Ven cuán importante es? Porque si yo hubiera elegido este F1, entonces el vector hubiera partido en este otro sentido. ¿Ven? Equivocarme en eso significa equivocarme en signo. Y como en este caso tengo que ir a sumar 2, resulta que en lugar de ir a sumar, voy a ir a restar. ¿Ya? Entonces, ese detalle es muy importante. Entonces, he elegido este. Ahora, para hallar el vector delta R1, es decir, este, en este sentido, voy a sumar este vector más este vector. Este primer vector es menos 3 en X, porque el X está saliendo y está yendo en sentido contrario. Menos 3, 0 en Y, 0 en Z. Más este otro vector. En Y positivo. 0 en X, 4 en Y, 4, 0. Ya tengo el delta R1, ya tengo el F. Ahora, todo lo mismo con el par 2. ¿Cuál de los dos voy a elegir? A ver, para no salirme, he elegido
este elegido. Es elegido. Como es paralelo al eje X, su componente 60 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Y cuál tiene que ser el delta R2? El que parte del otro lado hacia el vector elegido. Y la distancia es 2 pies en la dirección Y. Entonces, el delta R2 es 0 en X, 2 en Y, 0 en Z. Y ya tengo también el delta R2 y el F2. Como el producto cruz es un determinante, entonces colocamos determinante. Delta R1 va primero. Y el delta R1 es este. Menos 340, menos 340. Y su F1 correspondiente es 0, 0, menos 20. Más el delta R2 cruz F2. Delta R2 020 y el F2 60, 0, 0. Desarrollo de este determinante, obtengo este vector. Desarrollo de este otro determinante, obtengo este vector. La suma de los dos vectores me da el momento total. Eso era lo que me decía el inciso A de este problema. Decía, sumar los pares mostrados en la figura. Los momentos de los pares, debería ser más concreto, ¿no? Y tengo el momento total. Ahora, este yo quería explicarles bien porque es proyección sobre proyección. Ya, dice, ¿cuál es la componente del vector momento, que hemos obtenido? ¿Cuál es la componente de este vector momento con respecto a un eje L? Pasa por el origen de coordenadas y por el punto de coordenadas merecidos. Eso quería dibujar porque si no está. ¿Quién acá? Y no tengo ni pizarra para proyectar con cámara. No hay otra. Pues aquí nomás les explico. De la recta L, porque dice que voy a proyectar sobre la recta L. ¿Cuál es la componente del vector momento con respecto a L? Ese M lo voy a proyectar al L. ¿Ya? Pero para eso necesito el vector. Y como este vector o esta recta L pasa por el origen de coordenadas y por el punto 962, entonces el vector puede ser, cuando pasa por el origen, las coordenadas del vector son las coordenadas de su extremo. Entonces el vector OP 962 es el vector dirección de esa recta L. Ahora, lo que quiero es proyectar M sobre la recta OP y para eso recurro al producto escalar OP.M. Por definición es el módulo del primer vector por el módulo del segundo y por el coseno del ángulo θ. M coseno de θ es la proyección sobre la recta L. De ahí que coloco M cos θ es M sub L. Y despejo el M sub L, lo que quiere decir que este módulo OP va a pasar a dividir aquí. Entonces tengo el M sub L, que es igual
al producto escalar OP.m dividido entre el módulo de OP. El OP ya lo tengo, está aquí, 962. El M es lo que he ajustado aquí arriba, menos 80, menos 60, menos 120. Y el módulo del OP es raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Hago el producto escalar arriba, me da 1320, hallo la raíz cuadrada de esa suma de cuadrados y me sale 11. Eso es. Pero ahora, este es en su forma escalar. Pero la pregunta dice, ¿cuál es la componente? Entonces, lo que está queriendo es el vector proyección. Y para hallar el vector proyección, a esa componente, a esta componente, 1320 entre 11, voy a multiplicar por el vector unitario en la dirección de la recta L. ¿Cómo hallo ese vector unitario? Hallo el vector unitario en esta dirección, de este vector. Es decir, vector, aquí está, dividido entre su módulo. Este escalar que está aquí, aunque estoy simplificando, cosas así, multiplica a cada una de las componentes y divido entre 11 y obtengo el vector proyección. M sub L. Es matemática nomás esto. Bueno, entonces hemos hecho de los tres tipos de momentos. Momentos respecto de un punto, momentos respecto de un eje o recta y momento de un par. Sus ejemplos los hemos hecho aquí. Esos detalles pequeñitos que les he explicado nunca se olviden, ¿no? Especialmente en los pares. Si elijo un vector del par, el R tiene que partir del otro hacia ese vector elegido. Porque si no, cambio de signo y lo arruino. ¿Ya? A ver, aquí hay dos ejemplos más, ¿sí? Pero yo voy a hacer este. Pucha. ¿Cuánta falta me hace? Este dibujo no está muy bien proporcionado. Resulta que esta línea de aquí que está, tiene que estar así, porque hay paralela a esta, tiene que ser. Y esta varilla que está aquí, debe estar aquí, para que sea vertical con esto. Y desde ahí es esta línea. Así tendría que estar. Por eso quería dibujarles en la pizarra. No. Ya. Entonces vamos a hacer este otro. Está mejor dibujado y se va a entender mejor. Sabiendo que la tensión en el cable AB, aquí hay un cable, es de 3,5 kilonewtons, determinar el momento respecto del origen de coordenadas. El origen de coordenadas está aquí. De la fuerza ejercida sobre la sección del muro en A. Ah, ya. Entonces, el vector tiene que ser en esta dirección. Su módulo es 3,5 kilonewtons. Seguramente esta es una pared. ¿Ya? Y está sujeto
o resistido por dos cables. Un cable AB anclado aquí en el piso y un C aquí. Conozco las distancias, por ejemplo, del eje X, no está del eje X. Bien. Si este es el punto B, vean, la paralela al eje X es esto. Y de ahí a este extremo es 1 metro. Del eje Z al punto B, 3 metros. La altura de la pared, 1,5 y horizontal, 4 metros. Esos son los datos. Entonces, este es un problema de momento de una fuerza respecto de un punto, porque dice determinar el momento respecto del origen de coordenadas O. El momento es R cruz F. Hallaré el R y el F como vectores. Empiezo con la fuerza, que es la tensión. Y para ello tengo que ubicar este punto y este punto. El punto B tiene coordenadas 3 en X, 0 en Y, porque está en el piso, y 3 en Z, por las dimensiones que me dan. Ojo que el eje X está así, en esta dirección, ¿no? El Y vertical y el Z saliendo. El punto A, ¿cuáles serían sus coordenadas? El X, 0. El Y es la altura de la pared, 1,5. Y el Z es 4 desde aquí. ¿Listo? ¿Qué más? Prácticamente no necesito nada más. Ahora digo, la tensión o la fuerza en forma de vector es su módulo multiplicado por el vector unitario. Su módulo es 3,5 kilonewtons. Y el vector unitario voy a hallar el vector de este vector. El vector comprendido entre estos dos puntos, dividido entre su módulo. Ese es el vector unitario. ¿Ya? Y el vector comprendido entre estos dos puntos es final menos inicial. Entonces, este vector unitario es el vector dividido entre su módulo. Entonces haremos el vector primero. 3 menos 0, 3. 0 menos 1,5. Menos 1,5 es menos 3 medios. J. Ahora, 3 menos 4 menos K, menos 1. El módulo de ese vector, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 medios al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ese módulo me da menos 3,5. Ese 3,5 se simplifica con este 3,5 de aquí. Y me queda el vector T. O sea, ya tengo este vector F, que en este caso le está llamando T. Ahora, necesito este vector R. ¿Qué dice la teoría? El vector R es un vector que parte del punto y va a cualquier lugar de la fuerza. Entonces yo puedo utilizar como vector este, o puedo utilizar este, porque ahí en esos dos tengo datos. ¿Cuál he utilizado aquí? 0, este utilizo. Este vector he utilizado. Como parte del origen, las coordenadas de este vector son las coordenadas de este punto, y las coordenadas de este punto es esto. Por tanto, el R es
0, 1.54. Y ahí está. Listo, luego aplico la fórmula R cruz F, es el determinante, y JK, coordenadas de R, 0, 1.54, y coordenadas de T, que tengo 3, menos 1,5, menos 1. Desarrollo este determinante y obtengo el vector momento que me pedí. Preguntas. Ingeniero, Sí, no necesariamente tiene que ser perpendicular en el caso de cuando trabajamos en 3 dimensiones, ¿no? sí. Es del punto a cualquier lugar de la recta o fuerza que está por ahí. A ver, calculen con este, va a salir el mismo resultado. A ver, si este es el R, las coordenadas del R es 3, 0, 3. Entonces, cuando yo aplique el determinante, este R de aquí es 3, este es 0, y este es 3 también. Porque el T sigue siendo el mismo, 3 menos 1.5 menos 1. A ver, calculen con ese. IJK 303 y 3 menos 1,5 menos 1. Calculen y vamos a ver si sale lo mismo. Igual. Sale igual. Sale el mismo, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, no falla. La teoría dice que debe salir y sale, pues tiene que salir. Este otro, el dibujo aquí les va a confundir. ¿Ya? O sea que no lo voy a poder explicar muy bien. Necesito pizarra para esto. Ahí termina esa primera parte de este tema fuerzas. Habíamos empezado indicando de que cómo se define una fuerza. ¿Ya? Después recordamos la definición del vector posición, que constantemente estamos utilizando, y luego con los momentos. Existen 3 tipos de momentos: el momento de una fuerza respecto de un punto; 2, el momento de una fuerza respecto de un eje o recta; y 3, el momento de un par. Vale aclarar que el teorema de Varignon sirve para los 3. Mezclados también, porque yo puedo sumar el momento respecto de un punto con el momento respecto a un eje en un mismo problema. Puedo sumar. Pero ahora vamos a entrar a la otra parte. Un segundito, voy a... que se llama la parte de equivalencias. A ver, en un
En un caso real, digamos, ¿a qué se refiere con esto de equivalencias? Dice, en el caso de una fuerza, si yo aplico sobre un cuerpo una fuerza F, el efecto de esta fuerza sobre ese cuerpo va a ser recorrer una distancia de 10 metros. Ahora, si lo cambio esa fuerza F y lo aplico en otro lugar, esa fuerza que lo traslade también esos mismos 10 metros, implica decir que esas dos fuerzas son equivalentes. ¿Por qué? Porque producen el mismo efecto. De eso trata esta parte. Pero vamos a hacer la equivalencia de fuerzas y la equivalencia de momentos también. Aquí, por ejemplo, se dice que dos fuerzas son mecánicamente equivalentes si producen el mismo efecto sobre el sólido rígido. Es decir, aquí está el dibujo. Aquí están bien nomás en el dibujo. Vean, este es un cuerpo de masa M. ¿Ya? Y sobre este se actúa esta fuerza F. Ese lo vas a recorrer. Será igual que si en lugar de aplicar esta fuerza F, lo aplico aquí adelante. Tiene su misma dirección, su mismo módulo, su mismo sentido. Sí, sí, pero siempre y cuando esta fuerza con la primera estén sobre la misma línea recta. Porque si no está sobre la misma línea recta, entonces va a tratar, por ejemplo, si está aplicado aquí arriba, va a tratar de hacerlo voltear esto hacia abajo, ¿no? Entonces el efecto no sería el mismo. Y eso dice, es decir, manteniendo su magnitud, dirección y sentido de la fuerza y aplicado sobre el sólido, todas las fuerzas que actúan a lo largo de su línea de acción son mecánicamente equivalentes. Aquí lo hace más genérico, es un cuerpo cualesquiera. Aquí tengo una fuerza F aplicado en el punto A y la línea de acción de esa fuerza es esa, ¿no? Ahora, si se mantiene su módulo dirección y sentido de esa fuerza, yo puedo aplicar en cualquier punto de su línea de acción, porque así va a producir el mismo efecto y se dice que esas fuerzas todas son equivalentes. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, eso Sí, es. Sí, ya. Ahora, dos pares de momentos tienen el mismo momento m, si tienen el mismo momento m, son mecánicamente equivalentes. Pero aquí pasa dos situaciones. Si están contenidos en el mismo plano o en planos paralelos. O sea, no interesa que los dos pares estén en el mismo plano o en planos paralelos. Lo que sí interesa es que produzcan el mismo momento, los pares. Entonces, aquí analiza tres pares para comparar. Un primer par, este y este que están en ese plano. ¿Ya? La magnitud de la fuerza es 300 newtons y la separación entre las fuerzas está acá abajo. 1000, a ver si, perdón, 100 milímetros. A este lado 150 milímetros. Un ratito voy a subir. Ahora sí. ¿Cuánto es el momento que produce este par? El momento m
Ojo que va a ser perpendicular al plano que contiene a las dos fuerzas, es decir, va a estar aquí arriba. El momento es la fuerza por la distancia o separación entre ellos. Esto lo hacemos de forma escalar. ¿Ya? 300, la fuerza, y la separación es 100. Total, ¿cuánto da? 300 por 100 es 300 por 100 es 30.000 newtons milímetro. ¿Cierto? Ya. Ahora, este mismo momento, pero aplicado en otro plano. ¿Cuánto es el momento? 300 por 100, 30.000 newtons milímetro también, y es perpendicular. Es el mismo. O sea que estos dos pares, este que está aquí arriba y este que está aquí abajo, son equivalentes porque producen el mismo momento. El mismo momento. ¿No? Pero actúan en planos paralelos. No importa eso. Ahora, ¿pero qué pasa si yo utilizo este otro par de momento? Este, en esta dirección, y este, en esta dirección. Su módulo es 200, la separación es 150 milímetros. ¿Cuánto es el momento? 200 por 150, 30.000 también. O sea, produce también el mismo momento, que es perpendicular a este plano que contiene, ¿no? De ahí que dice, dos pares que tienen el mismo momento son mecánicamente equivalentes si están contenidos en el mismo plano, tal es el caso de este momento con este momento, están contenidos en el mismo plano, o en planos paralelos, como estos dos, o como este de arriba con este de abajo, están en planos paralelos. Entonces, ahí va la diferencia con el momento, con la equivalencia de una fuerza. La equivalencia de una fuerza es, dos fuerzas son equivalentes y tienen el mismo módulo, dirección y sentido, pero tienen que estar sobre una misma línea de acción. Mientras que dos pares de momento son equivalentes si tienen el mismo momento, no importa que trabajen en el mismo plano o en planos paralelos. Perfecto. Ahora, descomposición de una fuerza dada en una fuerza aplicado en O, en un punto y un par. O sea, este es un cuerpo rígido, aquí hay una fuerza F. Esta fuerza F produce algún efecto sobre el cuerpo. Algún efecto está produciendo. Ahora, yo quiero que esta fuerza esté en este punto. O sea, que esté aquí. Pero si lo llevo ahí, el efecto va a cambiar, ¿no? Lo que no quiero es que cambie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo traslado, esta fuerza, o copio, mejor sería la palabra, esta misma fuerza aquí en el punto O. Módulo, dirección, sentido. Pero lo voy a anular con esta fuerza en el otro sentido. O sea, que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. En otras palabras, no estoy modificando nada, porque en conjunto esto no existe, es cero. Pero aquí se produce una cosa.
Lo he trasladado aquí, digo, ahí. Y este que está aquí y este inicial forman un par. Y ese par lo puedo dibujar así. Entonces, ahora ya no hay esto y ya no hay este. Entonces, he descompuesto una fuerza, aquí dice descomponer una fuerza dada en una fuerza aplicado en O y un par, dice. Este es el par. Y aquí está expresado en dibujo. ¿No? Dibujo esta fuerza paralela en el punto O y al F lo anulo con el menos F. Entonces, este F sigue estando, se queda aquí. Y entre este y este se forma un par. Y ese par lo represento con este momento del par M sub 0. Y de esa forma he descompuesto una fuerza en otra fuerza aplicada en un punto más un par. Dice, sea F una fuerza aplicada en A. Aquí está. Y R el vector posición de F respecto de un punto cualesquiera O. Ese es el R. Por el principio de transmisibilidad, la fuerza F se puede trasladar de un lugar a otro solo a lo largo de la línea de acción. Claro, si lo que yo no quiero es cambiar el efecto que produce esta fuerza, la única posibilidad es de que esta fuerza lo pueda aplicar a lo largo de su línea de acción, nada más. Y eso dice, ese es el principio de transmisibilidad de la fuerza. Se puede trasladar de un lugar a otro solo a lo largo de su línea de acción. ¿Ya? Pero un poquito. Pero, dice, se puede trasladar a otro punto fuera de esta línea sin modificar su efecto sobre el sólido. Entonces, para lograr esto, lo que se hace es trasladar paralelamente la fuerza, manteniendo su magnitud y sentido al punto O, y allí eliminarla con otra fuerza, y ahí eliminarla con otra fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario, lo que les he explicado. Nótese que aparece un par. Por tanto, el sistema inicial puede descomponerse en una fuerza aplicada en O y un par de momentos. Eso es lo que les he explicado. Por tanto, cualquier fuerza F que actúa sobre un sólido rígido puede ser trasladada a un punto arbitrario O sin más que añadir un par de momento que es igual al momento de F respecto del punto. Ya, que eso más habría que... Este número, ¿cómo voy a hallar? Es como el momento de esta fuerza por este R. O sea, el momento, la fuerza respecto de un punto. R cruz F. O sea, este M sub 0 voy a obtener por esto, R cruz F. Ya. Hay un sistema de fuerzas, o sea, varias fuerzas, F1, F2, Fn, aplicadas a un sólido rígido, es reducirse a un sistema fuerza par equivalente, aplicado en un punto O, de dos maneras. Uno, trabajando uno por uno con cada fuerza, lo que hemos dicho aquí, para cada fuerza hay que hacer.
uno por uno con cada fuerza, al igual que el caso explicado arriba, y luego sumar vectorialmente las fuerzas y los momentos. Ese es un camino. El otro, el recomendable, es realizando primeramente la suma de las fuerzas y obtener la resultante, una sola fuerza, el R. Y también la suma de todos los momentos y obtener el M sub 0 y trasladarlos al punto O. Este segunda manera es el más recomendable. Una vez que el sistema ha sido reducido a una fuerza y a un momento en O, es posible trasladarlos a otro punto A del sólido. Nótese que la resultante de fuerzas R se repite, mientras que el momento cambia. ¿Cómo? Que al M sub 0 ahora hay que sumarle este otro R cruz la resultante de la suma de las fuerzas. ¿Listo? En general, dos sistemas de fuerza son mecánicamente equivalentes si y solo si la suma de las fuerzas y de los momentos respecto a un punto cualesquiera A es la misma. Es decir, sumatoria de fuerzas de un sistema de fuerzas es igual a la sumatoria F' del otro sistema de fuerzas. Los momentos también los mismos. Esto más tenemos que terminar. Casos particulares de reducción de un sistema de fuerzas. Todo sistema de fuerzas, hasta aquí, que tengan 2, 3, 5, 10, 100 fuerzas que actúan sobre un cuerpo, siempre se puede reducir a una sola fuerza. ¿Cómo? Suma de todas las fuerzas, tengo resultante, una sola fuerza. Pero ahora esta única fuerza también siempre es posible llevarlo al punto que yo quiera. Pero llevarlo implica que aparece un momento, un par de momentos. ¿Y cómo hay ese par de momentos? Hallando individualmente también todos los pares de momentos y sumarlos toditos. Y obtengo el M sub 0 resultante. Y ese más lo aplico en el punto. Pero ahora acá dice, ¿será posible que en del R mayúsculo, la resultante, ¿no? Y el M sub 0 resultante, se podrá reducir a uno solo de ellos, al R solamente, que no haya M sub 0? Sí es posible, pero solamente en 3 casos. Aquí dice eso. Casos particulares de reducción de un sistema de fuerzas. Veremos las condiciones en las que un sistema dado de fuerzas puede reducirse a una única fuerza. Momento, generalmente fuerza. El R. Dice, los sistemas de fuerzas que pueden reducirse a fuerza o resultante son aquellos en los que el R y el M, o sea, la resultante de fuerzas y las de momentos, son perpendiculares entre sí. Solo aquellos se pueden reducir a una única fuerza. Si no son perpendiculares, no se va a poder reducir. Es decir, en sistemas, y esto ocurre, dice, en sistemas concurrentes, coplanares y paralelos. No en sistemas en el espacio, solamente en el plano. Entonces, si en los sistemas concurrentes se puede reducir a una única fuerza, ¿qué son fuerzas concurrentes? Son fuerzas que convergen a un mismo punto, o que están llegando al punto o que están saliendo del punto, en cualquier dirección.
Esas son las fuerzas concurrentes. Entonces, inciso, fuerzas concurrentes son fuerzas aplicadas en un mismo punto. Por tanto, va a tener una resultante, pero su momento siempre va a ser cero. Entonces, de esa manera es reducido a una única fuerza, que es la resultante. R. 2. En fuerzas coplanares. ¿Qué quiere decir fuerzas coplanares? Son fuerzas que están en el mismo plano, no importa su inclinación, lo que sea, no importa. Entonces, actúan en el mismo plano, por tanto, la fuerza R, no dice mal, allá, sigue abajo. Por tanto, la fuerza resultante R estará en el plano y la resultante de los momentos M sub 0 será perpendicular al plano. El sistema puede reducirse a una fuerza R. ¿Cómo se hace esa reducción? Trasladando esta hasta un punto, momentos respecto del punto O sea igual a M sub 0. A ver, esta parte les tengo que explicar acá. Este es el plano XY. Ahí está un cuerpo rígido, puede ser una placa, ¿ya? Y sobre esa placa actúan tres fuerzas, F1, F2, F3, que están contenidos en ese plano, ¿ya? Si yo sumo F1 más F2 más F3, obtengo el R, la resultante. Si yo hallo el momento respecto origen con F1, R cruz F, R2 cruz F2, R3 cruz F3, y sumo esos tres momentos, obtengo el M, que le llama aquí M sub 0, respecto al origen. Ahora, ¿este R y este M son perpendiculares? Sí, porque los momentos son perpendiculares al R y al F. Y como estos dos están en el plano, el momento va a estar en Z. Es posible. ¿Cómo se reduce? Este R, yo lo voy a llevar al origen. Y este M, dibujo en el origen. Pero ahora yo quiero... yo quiero eliminar este M sub 0 para que solamente haya R, para reducir a una única fuerza, dice. Entonces, tengo que buscar un punto aquí, de tal manera que obtenga, a partir de este punto, con esta fuerza F, obtener un momento que sea diferente o de sentido contrario de este, de tal manera que al sumarle se haga cero. Entonces, eso es lo que hago. Llevo a este punto la fuerza R y ya no hay el M sub 0. Esa recta en la cual está contenida esta única fuerza resultante R, esa recta soporte. Muchas veces me dicen, hallar la recta soporte. Voy a hallar la ecuación de esta recta. Entonces, de esa manera se puede encontrar la recta soporte. Entonces, es posible reducir a una única fuerza en tres situaciones solamente. Sistemas concurrentes, aquí, se suma todas las fuerzas porque el momento es cero. En coplanares, que es esta la explicación que hemos hecho, y ahora en las paralelos. Ahí está cómo hay que calcular esto que les... Ahora, C, en fuerzas paralelas. Las fuerzas paralelas, su nombre ya lo dice, todas tienen la misma dirección. Su sentido no importa,
puede ser hacia arriba o hacia abajo, no importa, pero son paralelas. Tienen sus líneas de acción paralelas entre sí, figura, dice. Son paralelos, en este caso del dibujo, son paralelos al eje Y. Y la resultante R también será paralela al eje Y. Y el momento resultante M sub 0 estará en el plano XY, ¿sí? Y por tanto son perpendiculares entre sí. Y cuando son perpendiculares el R y el M, sí se puede reducir a una única fuerza R. Entonces, por tanto, pueden ser reducidos a una sola fuerza R. Si R es 0, entonces a un momento M sub 0. ¿Cómo se lo hace? También sumo todas las fuerzas paralelas y obtengo la resultante R, que también va a seguir en la dirección Y, porque aquí estoy diciendo que son paralelas al eje Y. Y sumo todos los momentos que producen cada una de las fuerzas y obtengo el M0. Ahora, ¿dónde llevo esta fuerza R para que haya otro momento, pero que sea contrario a este M? Lo llevo y obtengo ese punto. Hay que trasladar a este punto de manera que ese R con este vector posición R minúscula me produzca el menos M sub 0. Aquí explica. ¿De dónde obtenemos las coordenadas del punto? Me da el punto. Ya. Y aquí plantea un caso general cuando entre el R y el M no forman 90 grados. Caso general de un sistema de fuerzas en el espacio. R y M sub 0 no son perpendiculares. Por tanto, el sistema no puede ser reducido a una sola fuerza o par. Entonces, pero algo se puede hacer. Por ejemplo, esta es la fuerza R que he obtenido y este es el M sub 0 que he obtenido. No forman 90 grados. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Esta fuerza M sub 0 yo lo puedo descomponer en una fuerza que sea perpendicular al R y en otra fuerza paralelo o sobre la recta R. Ahora, este que está perpendicular es perpendicular al R y puedo hacerlo desaparecer a este. En ese caso, tengo que trasladar el R y esta otra componente, porque está más, a otro lugar, de tal manera que el momento ahora aquí, a esta fuerza, o a este momento componente. Y eso es lo que hago. ¿Vean? Este M sub 0 puesto en un M sub 2 y en un M sub 1. Ahora voy a anular este M sub 2 tras al M1 y al R a otro lugar. Aquí está el M1 y el R. Estos dos vectores, el R y el M sub 1, se llama llave de torsión. Llave de torsión. Y la recta que contiene a estos dos se llama eje central. Y eso está explicado. Sin embargo, puede descomponerse en dos componentes. M1 según la resultante R, M sub 1, y la otra M2 perpendicular a R. Entonces, el M2 y el R pueden ser unidos por una nueva recta soporte.
Y por tanto el sistema primitivo se reduce a R y M1. Aquí está, se reduce al R y al M1. En su eje, que pasa por A perpendicular al plano llamado eje central. Perpendicular al plano llamado eje central. Así habría que leer. El conjunto R y M1 igual llave de torsión. ¿Cómo se obtiene? Ya. Ahora, toda esta parte que les he explicado, aquí están bastantes ejercicios. Está ahí. Pero aquí vamos a quedar porque mientras no tenga lápiz para poder hacer, no me van a entender bien. No escribe, voy a ir a buscar otra pila. Aquí quedamos entonces, jóvenes. Hagan esos ejercicios. Ya. Como les digo, primero de los apuntes traten de entender esos ejemplos y si hay alguna duda me preguntan. ¿Ya? Y si no, vemos la otra parte ya. Seguimos dentro del pero ahora entramos a una tercera parte que es más, más teórico, digamos, aunque ni tanto, porque lo siguiente que viene es definir los tipos de fuerzas que existen y los diagramas de cuerpo libre, que eso sí es vital. Eso sí que es importante porque a partir de ahí el resto de la materia es siempre dibujando diagrama de cuerpo libre. Y en varias materias, en resistencia material, estructuras, en diseños, en elementos de máquina, en todo momento van a dibujar diagramas de cuerpo libre, diagramas de cuerpo libre. Eso es la siguiente clase. Quedamos ahí, jóvenes, entonces. Todo bien, hasta luego, Inge. Hasta luego, Ya ingeniero. pues, vaya bien, que Gracias. tengan un fin de semana excelente. Chao.